La vida tan solo es un cúmulo de datos. Así afirmó un hombre llamado Thomas Gradgrin, que era el personaje principal de una novela de Charles Dickens que se llamó Tiempos Difíciles. Este hombre, Thomas Gradgrin, un administrador de escuela y personaje central de esta novela que Charles Dickens escribió en el año de 1854, en medio de una gran depresión, una situación, una agitación social que estaba viviendo Inglaterra en ese tiempo, una agitación económica, problemas difíciles. A diario se escuchaban de huelgas que se levantaban. Se escuchaba también de cómo muchas personas eran enviadas a prisión simplemente por no poder pagar las altas deudas con los intereses acumulados. Y los niños huérfanos deambulaban por las calles de la ciudad y de muchas otras ciudades en este país en este tiempo. Quizá esta novela fue una forma de ilustrar de este autor la manera en la cual él miraba a la sociedad y la forma como la sociedad respondía ante los tiempos difíciles de la vida. Este personaje, Gradgrin, estaba convencido de que la solución a los problemas que estaban viviendo en ese momento era apegarse a un estricto estudio de normas y leyes que él consideraba importantes. Aún desde niños, los estudiantes que él enseñaba, siendo administrador de esta escuela, debían dedicarse a trabajar, porque para él el trabajo arrojaba el sustento adecuado. Tenían que olvidarse de las diversiones, tenían que olvidarse de la familia, tenían que olvidarse de todos estos aspectos que son importantes al ir creciendo, sobre todo en la niñez, al ir formándose como hombres y mujeres de provecho. En su mentalidad era apegarse al estricto reglamento de una educación rígida que no incluía ningún tipo de recreación. Muchos de sus pupilos, de sus estudiantes, siguieron al pie de la letra sus enseñanzas. Cuando se convirtieron en edad adulta, este hombre, Tomás, observó cómo ellos, al formar sus matrimonios, lo hacían no por amor, sino en muchos de los casos por necesidad o por interés. Aún sus propios hijos crecieron en esa situación. Pudo ver cómo el hijo mayor de él, obligaba a su propia hermana a que se casara por interés con el mejor amigo del señor Gradgrin, y que al final de cuentas todo era un plan de este hijo de él para poder planear un robo al banco del cual él era el dueño. Dickens muestra en su novela Tiempos Difíciles la falta de carácter de una sociedad que, en lugar de buscar a Dios como solución a sus problemas, buscaba a sí mismos como la solución a todas las circunstancias. Pero se dio cuenta, casi al final de su vida, por los resultados de estos estudiantes y aún de su propia familia, de cuánta necesidad tenemos de la amistad, de cuánta necesidad tenemos de la familia. Algo interesante que Gradgrin descubrió es que los tiempos difíciles ameritan dos cosas de nosotros. Primero, el apoyo de los amigos, y la segunda, la presencia esencial de un carácter sólido, de un carácter maduro. Los amigos podrán hablarnos a nosotros en los momentos duros que pasamos, pero la pregunta que yo tengo para ustedes: ¿serán acaso esos amigos los que hablen por nosotros cuando seamos mal juzgados? No hay muchas garantías. Entonces, si nosotros pudiéramos escoger entre amigos o un carácter maduro, déjenme decirles una cosa: cuán importante es tener un carácter maduro. Y la razón es muy sencilla, porque en medio de un juicio, cuando la presión aprieta por todos lados, solamente su carácter puede testificar por usted. ¿Recuerda usted la escena en que Jesucristo fue llevado a un juicio ilegal delante del sumo sacerdote y de otros tantos que de alguna otra manera y a escondidas trataban de enjuiciarlo para condenarlo a muerte? ¿Recuerda dónde estaban sus supuestos amigos, los discípulos a los cuales él invirtió 3 años de su vida? Lo dejaron solo.
Y Jesús, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no dijo absolutamente nada cuando era acusado de cosas que él jamás había dicho o cometido. Enmudeció. Los amigos podrán decirnos y darnos palabras de aliento cuando las cosas no andan bien, pero muy difícilmente ellos darán la cara o meterán sus manos al fuego por nosotros. Por eso, como en el caso de Jesús, cuyo carácter maduro habló por él, aunque él no dijera una sola palabra, el carácter de nosotros como hijos e hijas de Dios hablará por nosotros aun cuando no pronunciemos una sola palabra. Hermanos, carácter no es la reputación. La reputación es lo que los demás piensan acerca de usted. El carácter es lo que usted es cuando nadie lo ve. En pocas palabras, el carácter es lo que Dios piensa acerca de usted y de mí. Y esa es la necesidad que nosotros debemos tener como una prioridad en nuestras vidas como hijos e hijas de Dios, como cristianos. Forjar un carácter a prueba de golpes. ¿Usted ha visto cómo en las herrerías se forja el acero para darle una forma especial? Cómo se agarra una varilla de acero, se pone en el fuego y después se martillea sobre un yunque hasta darle la forma adecuada que el herrero considera va a ser útil, ya sea para decoración o como un instrumento o algún tipo de artefacto que él considere útil en sus manos. Bueno, de igual manera, el carácter maduro se expone al fuego de las pruebas en el crisol, en el horno de las pruebas. Es martillado a través de los golpes que recibimos en la vida, orquestados en muchos de los aspectos por Dios, que van a hacer que se cincelen las cosas que no son útiles para dar forma a lo que él considera un carácter parecido al de su Hijo. Romanos 8:28 es claro porque dice que al creyente, al cristiano, todas las cosas ayudan a bien. Y citamos ese texto muy a menudo fuera de contexto, diciéndonos que todas las cosas nos van a ayudar para bien. No. El punto clave del apóstol Pablo al decir eso es que aún las circunstancias que no son buenas en nuestras vidas, Dios las va a utilizar para hacer un bien. ¿Y saben cuál es ese bien? El versículo 29 lo dice: para darnos forma, para hacernos más parecidos a su Hijo Jesucristo. Esa es la meta de Dios. Dios busca a hombres y mujeres que se preocupen más por su carácter que por su reputación. Lamentablemente hoy en día pareciera que el cristiano promedio se preocupa más por el qué dirán, por su reputación, en lugar de su carácter. Podemos aparentar ser creyentes mientras los demás nos ven, pero nos olvidamos de ser lo que decimos que somos cuando nadie nos ve. Pero es ahí precisamente donde el Señor pone su ojo y mira de qué estamos hechos. Alguien dijo que es precisamente como las bolsitas de té, que se puede comparar de qué está hecho un cristiano. Pónganlos en agua caliente y verá qué color tienen y de qué sabor son. Son las pruebas las que nos ayudan a reconocer a nosotros de qué estamos hechos. Miren, en la escuela cuando ustedes aprendieron las materias, el maestro, después de que ustedes aprendieron ciertas y cuáles materias, les ayudaba a hacer examen. ¿Recuerda usted que el viernes se iba a su casa para pasar el fin de semana? ¿Y qué sucedía? Les decía el maestro sorpresivamente, casi al final de la clase: el lunes, jóvenes, hay examen. ¡Ah! Arruinaba el fin de semana para todos. Y llegaba usted, de verdad, aventándose todas las oraciones que se acordaba para ver si hubiera mal clima y se cancelara el examen, porque no se sentía listo para él. Pero lamentablemente en muchos de los casos había examen. Y usted contestaba las preguntas. Yo le pregunto algo: cuando se hace examen, cuando un maestro hace examen, ¿para qué hace ese examen? ¿Para qué hace esa prueba? ¿Para qué cree? Porque el maestro quiere comprobar qué tanto usted ha aprendido de la lección que le ha enseñado. Entonces la pregunta que tengo yo en cuanto a las pruebas que Dios nos pone: ¿acaso Dios quiere probar qué tanto hemos aprendido de Él? No, porque Dios todo lo sabe. Dios todo lo conocente, es omnisciente, todo lo conoce, Él es omnisciente, ¿cierto?
Dios no nos pone pruebas para saber si nosotros hemos aprendido la lección. Dios nos pone pruebas para ver si nosotros comprendemos y aprendemos, si acaso hemos aprendido las cosas que Él nos ha estado enseñando. Es para nuestro beneficio. Por eso tanto Santiago en su carta como Pablo lo dice en otros aspectos, alegrémonos cuando tengamos pruebas, porque las pruebas van a generar muchas cosas. Y si va conmigo, por ejemplo, a Romanos capítulo 5, ponga su dedo ahí en Hebreos 11 y vaya tantito a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos, comenzando en el versículo 2 hasta el 3. Dice Romanos capítulo 5, voy a leer desde el versículo 1. Dice, por lo tanto, Romanos 5:1 dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, fuimos declarados inocentes delante de Dios gracias a nuestra fe. Dice, tenemos paz con Dios gracias a lo que Cristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. ¿Qué hizo Cristo por nosotros, hermano? Murió en una cruz. Por amor a Dios, por amor a nosotros. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo, que murió en nuestro lugar, porque los que merecíamos la muerte más horrible y humillante de todos éramos los pecadores, Cristo murió en lugar del pecador. Gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tenemos paz con Dios siempre y cuando hemos depositado nuestra fe en Cristo. En Cristo solamente. No en los 20,000 santos que usted pueda tener ahí en su casa, es únicamente en Cristo Jesús. Cuando depositamos nuestra fe en Él, por medio de lo que Él hizo en la cruz, dice el apóstol Pablo, tenemos paz, estamos reconciliados con Él. Dice el siguiente versículo ahí, debido a nuestra fe en Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Esta relación que tenemos con Dios fue ganada por Cristo en la cruz del Calvario. Y estamos en una situación privilegiada porque antes éramos enemigos de Dios y ahora adivine que somos amigos de Dios por medio de la fe que depositamos en Cristo, por lo que hizo en la obra del Calvario. ¿Es complicado el Evangelio? No cuando logramos explicarlo de que los que merecíamos la muerte éramos nosotros. Pero por amor a Dios y a nosotros, Jesucristo tomó nuestro lugar. Y Pablo está diciendo algo aquí bien importante. Fíjense lo que dice el siguiente versículo. También dice, nos alegramos al enfrentar pruebas. ¿Se alegra usted por las pruebas? Si es honesto o honesta, a lo mejor si ustedes como yo no nos alegramos tanto por las pruebas. Al contrario, haríamos lo posible por evitarlas. Pero tanto el apóstol Pablo como Santiago nos dicen, no eviten las pruebas, no eviten la posibilidad de que ustedes forjen su carácter. ¿Por qué digo esto? Fíjense lo que dice este versículo. Nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Imagínese usted, qué masoquista el apóstol Pablo. Dice, al enfrentar pruebas y dificultades, ¿por qué? Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Otra palabra sería perseverancia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. En otras palabras, carácter maduro. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Se dan cuenta? Y luego el versículo 5. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. En otras palabras, Pablo está diciendo, no le saquen a las pruebas, hermanos. Al contrario, cuando lleguen, digan, yes, gracias Señor. Porque eso significa que voy a crecer, porque eso significa que voy a madurar, porque eso significa que el Señor que ha puesto su Espíritu Santo en mí no me ha dejado solo, porque me ha dado el Espíritu que pelea por mí y me ayuda a poder pasar cada una de esas pruebas. Pensemos las 2 veces la siguiente vez que queramos huir de las pruebas. Al contrario, decimos, aquí estoy dispuesto a agarrar al toro por los cuernos, siempre y cuando sean las pruebas, ¿no? La carta que escribió el autor de Hebreos encierra específicamente 2 ideas centrales. Una de ellas tiene que ver con la supremacía de Jesucristo sobre todo.
O sea, realmente Él les estaba diciendo a aquellos creyentes, sobre todo judíos, que estaban de alguna u otra manera pensando en abandonar la fe cristiana y volver a sus prácticas judaicas, ya sea las ceremonias que practicaban o los ritos que antes hacían. Ellos habían abrazado la fe cristiana porque Cristo se les había predicado y habían confiado en Él. Pero ante la persecución de la iglesia del primer siglo, ante la locura del emperador en ese tiempo, Nerón, que acusaba a los cristianos de todos los destrozos que ocurrían en Roma, por ejemplo, amenazaron con acabar con ellos y hubo una persecución desmedida. Muchos de estos cristianos judíos querían abandonar la fe cristiana por temor a lo que les fuera a pasar. Qué curioso que una carta del primer siglo sea tan relevante al tiempo que vivimos nosotros. Porque déjeme decirle una cosa, querido hermano o hermana, que si nosotros viviéramos los tiempos que vivieron aquellos cristianos en la iglesia primitiva, yo estoy seguro que más de la mitad de ustedes que me están escuchando saldrían corriendo por esa puerta, negando a Cristo. A lo mejor ustedes dijeran, no, pastor, yo no. ¿Por qué? Porque yo he creído en Cristo. Pero a la hora de ver a sus seres queridos siendo amenazados de muerte, si usted no renuncia a su fe, ¿cuántos verdaderamente estaríamos firmes y viéramos morir a un hijo o a una hija solamente porque nosotros no negamos nuestra fe? Déjame decirle una cosa. Si nuestra fe no está basada en la correcta interpretación de las Escrituras, entonces nuestra fe es débil. Repito, si nuestra fe no está basada en la correcta interpretación de las Escrituras, entonces nuestra fe se torna débil. ¿Por qué? Porque confundimos, a veces usamos una fe, la fe firme, la fe que Dios ha dado a nosotros, con una fe enclenque y basada en las circunstancias y en las señales que constantemente pedimos a Dios. Comúnmente escucho, hermanos, que la gente confunde lo que es la fe firme. La fe es confiar completamente en la palabra de Dios, es confianza incondicional en lo que Él dice. En otras palabras, no solamente es creer en Dios, sino creerle a Dios. Ahí está la diferencia. Porque hay muchos que aseguran creer en Dios. Les tengo una noticia: el diablo cree en Dios. Pero a diferencia de muchos de nosotros, el diablo tiembla porque sabe cuál es su futuro, porque él sí, no solamente cree en Dios, sino también le cree a Dios y sabe cuál es su fin. Lo que ha pasado con muchos de nosotros los cristianos a lo largo de la historia de la iglesia, sobre todo en nuestros tiempos, es que nuestra fe está basada en puras presuposiciones que tenemos con respecto a quién es Dios. Si no conocemos a Dios, es difícil que nosotros seamos de Dios. Y si nosotros no somos de Dios, no vamos a comprender lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso necesitamos estar conscientes de que nuestra fe está orientada al lugar correcto. La fe ilustrada aquí en Hebreos 11 es la que toma la palabra de Dios como viene y actúa basada en ella, arriesgándolo todo, hermanos. Es fe que no pregunta ni pide señales o dirección milagrosa. Ay, es que si mañana el sol sale de esta manera, significa que Dios dice que sí, que voy a hacer eso. Cuidado, eso es peligroso. Eso es utilizar la palabra del Señor como un amuleto y los conceptos que están escritos en ellas como algo a mi conveniencia. Lo que usted va a escuchar este día a lo mejor va a hacer que su mente arda, porque no va a poder comprenderlo. Va a hacer que su cabello se enchine sin necesidad permanente. Porque va a poner a muchos conceptos preconcebidos que usted tiene a poner en duda, porque realmente vamos a esclarecer qué es lo que Dios está queriendo decir con la fe. Una fe que es capaz de mover montañas. Una fe que cree en Dios y le cree a Dios. ¿Usted conoce a alguna persona en su vida que ha impactado su caminar, que ha impactado incluso su fe, que ha impactado, a lo mejor de alguna otra manera ha marcado su vida? A lo mejor fue un maestro en la escuela primaria, a lo mejor esa consistencia, esa fe que él tenía en algo o en sus convicciones marcó su vida y
Y quizá fue esa la razón por la que un día usted quiso confiar en Jesús. A lo mejor fueron sus propios padres, papá o mamá, que eran creyentes, eran devotos del Señor y su fe hizo que usted tomara una decisión por Él. O a lo mejor fue un entrenador deportivo o a lo mejor algún pastor, un ministro, alguien que de alguna otra manera mostró algo que usted no tenía, pero que quería tener y eso marcó su vida. Sea lo que sea que esta persona modeló, obviamente tuvo un impacto sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todavía nos acordamos de esas personas. ¿Se dan cuenta? Ya sea que estas personas vivan o no, el carácter que ellos desarrollaron, que nos llamó la atención, trascendió sus propias vidas. Piense en esas personas. Y antes de responder a estas dos preguntas que le voy a hacer, piense en esas personas. ¿Qué fue lo que hizo que esas personas fueran firmes? Hace poco acabamos de celebrar el día de aniversario de la muerte de Martin Luther King. Hace mucho murió, pero se le recuerda. ¿Por qué? Por sus convicciones y lo que fue capaz de hacer. Una persona con un carácter fuerte, firme, que no se doblegó ante las insistencias ni ante las oposiciones de nadie. Esas son las personas que hacen que sus nombres queden escritos para siempre en la historia. Y como estos podemos citar a un montón de héroes, de los cuales recordamos en nuestras patrias y sobre todo al ser estadounidenses aquí mismo, en esta nación. Algo ocurrió, algo forjó su carácter que hizo que se mantuvieran firmes sus convicciones. La pregunta que yo le tengo a usted en esta mañana es esta: ¿qué es lo que usted va a pasar como legado a sus hijos para que le recuerden en base a esas convicciones? ¿Cuál es su fe en Dios? ¿Cómo es su fe en Dios? De tal manera que cuando su hijo crezca y usted ya no esté viviendo en este planeta Tierra, porque ya está en la presencia del Señor, él dirá: mi padre era un buen estudiante de la Biblia, mi padre era un hombre de Dios, mi madre era una mujer de oración. ¿Qué es lo que sus hijos van a decir de usted cuando usted ya no esté aquí presente? Eso es importante y nos debe interesar a todos, porque ese es el legado que estamos dejando, que va a testificar de una fe firme y de un carácter fuerte. La fe produce perseverancia. La perseverancia produce paciencia. La paciencia forja el carácter y el carácter nos da un estilo de vida inamovible. Cuando las crisis y los tiempos difíciles llegan a nuestra vida, vamos a permanecer firmes porque nuestro carácter es maduro. Esa es la meta de todo cristiano. Esa es la que debemos aspirar cada uno de nosotros. Una vida tal que aunque las circunstancias se presenten, yo me mantengo firme. Si yo estoy preocupado para forjar un carácter maduro en mi vida, no importa las situaciones que yo viva en mi matrimonio, no importa las situaciones que viva este país, no importa las situaciones económicas que yo tenga, porque mi carácter está firme, porque tiene una fe sólida en aquel que tiene el control de todas las cosas. Solo cuando mi fe está medio para un lado y para otro, como dicen los gringos, wishy-washy, entonces yo soy movido para cualquier viento de doctrina. Hoy creo, mañana no. Necesitamos entender que el legado de fe, el legado de un carácter maduro, perdura hasta las futuras generaciones. Hay 4 cosas que voy a compartir con usted con respecto a un carácter maduro que debemos nosotros estar conscientes para ir desarrollando en nuestra vida un carácter firme. Y antes de entrar a la carta de Hebreos, déjenme decírselo. Primero que nada, el carácter maduro se encuentra únicamente en las personas. No está en los libros, no está en las cosas, no está en los objetos, no está en los animales. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 y 27, en Génesis 1, versículo 26 y 27, Dios claramente hizo algo único con el ser humano. Fíjese lo que dice. Entonces dijo Dios: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo y los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Versículo 27, ponga atención. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó.
Hombre y mujer los creó. Dese cuenta de esta gran verdad. Dios ha puesto su propio carácter en el ser humano que Él ha creado, su propia imagen. Él no la puso en los animales, Él no la puso en los perros, aunque dicen que el perro es el mejor amigo del hombre y a veces el perro se comporta todavía con más gracia a veces que muchos seres humanos. Con todo eso, Dios no puso su imagen en los animales, la puso específicamente en el hombre y en la mujer que Él creó. El carácter de Dios se puso en esa reserva del corazón del hombre, que lamentablemente cuando cayó en pecado, de alguna otra manera, esa imagen se ha distorsionado. Y cuando vemos Génesis 3 hasta el libro de Apocalipsis, lo que vemos es Dios nuevamente intentando restaurar esa imagen en el corazón del ser humano. Esa es la historia que tenemos en la Biblia. Dios quiere que nosotros sigamos reflejando su imagen. El punto es que muchas veces nosotros nos vamos ante evangelios distintos que en lugar de acercarnos y parecernos a esa imagen que Dios quiere restaurar en nosotros, porque quiere hacernos más parecidos a sus hijos, estamos pareciéndonos más a aquellos que anuncian esos evangelios. Vamos corriendo sobre una teología que promete prosperidad, cuando claramente el Señor dice: los que me siguen sufrirán aflicción, dijo el Señor Jesucristo. Nosotros queremos parar de sufrir bajo la promesa de que Dios va a quitar todos nuestros sufrimientos, cuando el Señor dice: he venido a poner espada en un hogar, el padre contra la madre, los padres contra los hijos, los hermanos contra hermanos, por la fe en Cristo Jesús. El Señor ha prometido una paz muy distinta como el mundo la conoce. Es una paz a pesar del pánico, es una paz a pesar de los problemas, es una paz permanente, una paz que nos da a nosotros templanza y que produce también un carácter maduro. El carácter maduro se encuentra solamente en las personas. Número 2, el carácter maduro se prueba y desarrolla en el crisol del dolor y de la dificultad. Hablé ahorita acerca de Romanos capítulo 5. ¿Se dan cuenta? No debemos nosotros evitar esas pruebas que nos van a ayudar a crecer más. Número 3, el carácter maduro no se adquiere rápidamente. Toma su tiempo. Necesita tener un tiempo para poder ser procesado y asimilado. ¿Se da cuenta? El carácter toma su tiempo natural. No podemos escapar de él, hermano. El carácter maduro no es un producto que nosotros vamos y compramos. Es algo que se va forjando a base de golpes y pruebas. Y toma su tiempo. No puede ser automático, o sea, que usted confió en Cristo hoy y automáticamente usted ya tiene un carácter maduro. Se va desarrollando, es progresivo y cada día va en aumento. Y a veces, me lleva esto al último punto, el carácter maduro no necesariamente es algo permanente. Una vez que usted llega a tener un carácter maduro, tiene que mantenerlo ahí, porque cualquier cosa que usted pase en la vida va a hacer o va a ir en contra de que usted se sostenga firme. El hecho de que hoy tenga un carácter firme no significa que la semana que viene también va a ser firme. Usted tiene que ir trabajando en él todos los días, asegurándose que no haya nada que le opaque, nada que interrumpa, que el Señor siga moldeando esa imagen suya en su vida. En la Escritura, en la Biblia, hay una vasta cantidad de personas que no solamente el Señor ha querido plasmar ahí, personas que ha puesto su historial, personas que Él ha utilizado como ejemplo de carácter, de firmeza, de pasión. Pero hay dos características interesantes en todas las personas que se mencionan en la Biblia. Específicamente, el autor o el escritor de Hebreos, en el capítulo 11 de esa carta, pone muchos nombres. Y en esos nombres hay muchos nombres que usted y yo ya conocemos, otros no tan conocidos. Pero algo interesante y dos características de estos personajes, hombres y mujeres, son las siguientes. Una, toda esta gente era gente imperfecta. De alguna u otra manera metieron las 4 patas y no las 5. Todos eran personas imperfectas. Y número 2, absolutamente todas estas personas demostraron tener una fe firme y un carácter fuerte. Es por eso que están en este salón de la fe que se conoce de mejor manera este pasaje
en Hebreos capítulo 11. Y vaya conmigo a Hebreos capítulo 11 para escuchar un poquito acerca de ellos. Hebreos 11. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y empieza el autor de Hebreos a relatar a un montón de personajes de los cuales no voy a entrar en detalle. Pero personajes como Abraham, como Moisés, como Jacob, como José. Es interesante que la manera en cómo él resume a estos personajes eran que muchos de ellos ganaron batallas, ganaron guerras, alcanzaron victorias. Y es bien interesante poder ver este tipo de aspectos porque todos nosotros nos queremos reflejar en personas que tienen éxito. Pero ¿sabe usted que el éxito se va forjando a través de los fracasos? Es bien fácil para muchos querer aspirar a ser como tal persona a quien admiramos. Escuchamos a tal predicador y algunos que somos maestros de Biblia queremos ser como ese predicador. Queremos ser en lo que esa persona es ahora, en este momento, pero se nos olvida de que hace muchos años esa persona era una persona que vivió muchos fracasos. Esta iglesia tiene el privilegio de tener a un pastor a quienes muchos cristianos en todo el mundo conocen y respetan. Y me refiero al pastor Carlos Swindoll. Charles Swindoll. Chuck, como lo conocemos. Digo Carlos porque él cuando se presenta en español dice, yo me llamo Carlos Swindoll. 50 años de pastor. Se dice fácil. Todos quisiéramos tener ese empuje, esa fuerza. Todos quisiéramos de alguna u otra manera poder predicar como predica ese hombre. Pero solamente existe uno. Y todavía él está predicando por la gloria de Dios. El punto es que algunos pastores podemos aspirar a ser como él, pero nos olvidamos de 50 años de fracasos y metidas de pata que él gustosamente puede confiar cada vez que se le pregunte. No, queremos los privilegios, pero no queremos nosotros sufrir. Vamos al gimnasio esperando que en el primer día nosotros recibamos toda la musculatura adecuada y bajemos el peso completo con un día de ir al gimnasio. Es como la dama que fue al gimnasio, pagó su suscripción, su anualidad, llega, se cambia, va bien vestida con su ropa deportiva, entra, agarra 2 pesas de 10 libras, se sienta en una de las sillas, hace, las pone en el suelo y se levanta, se seca su sudor y se va a su casa. Nos reímos, pero así es la mayoría de los cristianos que por llegar un domingo, ponerse el atuendo correcto, trayendo la Biblia adecuada, nos sentamos ahí esperando que con un domingo que escuchemos una lectura de su palabra, nuestra vida cristiana ya sea como nunca ha sido. Es un proceso, y esa es una frase favorita de mi esposa. Fue la primera frase que aprendió en español. Es un proceso, ¿verdad, amor? Es un proceso aprender español, ¿verdad? Es un proceso. La vida cristiana es un proceso. Pero tenemos que estar dispuestos a irlo caminando poco a poco hasta que el Señor vaya conformando en nosotros el carácter que quiera hacer y no le saquemos a las pruebas, al contrario, afrontémoslas. Me centro en el versículo 32 porque ahí comienza el segundo punto que quiero compartir con ustedes. Vidas dignas de ser recordadas. Note cómo dice el versículo 32. Cuanto más les tengo que decir, dice el autor aquí de Hebreos, cuánto más les tengo que decir. Se necesitaría demasiado tiempo para contarles y empieza a dar otra lista. Si se da cuenta, cuando usted abre el capítulo 11, empieza a ver una lista muy grande que yo le animo a que usted lea cuando tenga tiempo. Por favor, lea todo el capítulo 11 de Hebreos en su tiempo devocional esta semana. Va a ser muy gratificante. Entonces va a ver por qué encajo precisamente aquí, comenzando en el versículo 32, algo interesante. Porque aquí en el versículo 32 en adelante podemos estar reflejados usted y yo. O sea, ya hablamos de aquellos grandes personajes por nombre que recibieron esas victorias, que lograron esas conquistas, como Josué, Moisés, etcétera. Ahora centrémonos en este tipo de personajes.
Dice ahí, se necesitaría mucho tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, este no es Obama, este es Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. ¿Qué sabemos nosotros de estos personajes? Brevemente vamos a analizar algunos de ellos porque algunos de los rasgos de carácter que ellos tienen son importantes para todos nosotros. Si notará, no están en orden cronológico, no fueron en el orden como aparecen. En un principio, en la primera parte de Hebreos 11 se menciona a los patriarcas. Al llegar aquí está mencionando a aquellos que fueron jueces y reyes de Israel. Y no en orden cronológico, pero de alguna otra manera, a como el autor se fue acordando de ellos, los fue mencionando en este espacio. Naturalmente, nosotros tendemos a correr, a huir del dolor, pero esta gente lo pudieron afrontar en carne propia. ¿Quiénes eran estos personajes? ¿Usted recuerda las grandes hazañas de estas personas? A estos hombres o mujeres que se mencionan acá. Gedeón, por ejemplo, fue juez y líder militar. Su historia está en el libro de Jueces, capítulo número 7. Y es una historia bien interesante porque aunque él es nombrado juez o líder del pueblo de Israel en este tiempo, realmente era un hombre que tenía muchos problemas con su fe. Y todos citamos la historia de Gedeón. ¿Saben por qué? Porque queremos siempre pedir la señal de Gedeón. ¿Se han fijado? Queremos agarrar el vellón de lana, ponerlo afuera y decirle: Señor, si tú estás guiando esta decisión, haz que llueva y únicamente se moje el vellón de lana que estoy poniendo acá y todo lo demás esté seco. Esto está aquí en la Escritura, Jueces capítulo 7. Y nos encanta esa historia. A muchos predicadores les encanta predicar sobre ese pasaje, sacándolo totalmente fuera de contexto. Porque realmente la enseñanza de ese pasaje no es buscar la dirección del Señor como muchos lo hacen ver. ¿Sabe qué está mostrando acá? Está mostrando la flaqueza de fe que tenía un hombre que se supone debía tener una fe firme en Dios. En el capítulo 6, si usted lo lee con detenimiento, verá la manera en cómo él se presenta delante de Gedeón. Dios se presenta delante de Gedeón y le dice lo que va a hacer con él y a través de él. Y él de alguna otra manera dudando un poquito, ok, se las valgo. La primera vez está bien que uno dude. Pero cuando Dios hace algo especial en nuestras vidas, eso debiera fortalecer nuestra fe, ¿cierto? Bueno, Gedeón de alguna otra manera, mientras estaba comiendo, algo pasó ahí en la cacerola de comida y algo sucedió ahí donde cuando le trajo la ofrenda para ofrendársela al Señor, el Señor hizo caer un fuego que consumió todo lo que tenía. ¡Wow! Era suficiente, ya le había dado una señal demandada por el mismo Gedeón, pero ¿qué sucedió? Cuando le volvió a decir: ¿sabes qué? Mira, son un titipuchal de soldados los que vienen en contra de Israel. Y tú tienes unos cuantos miles, pero no, vamos a hacer algo. Tú vas a nombrar a 300 para que enfrenten a más de 10,000 soldados que vienen por allá. Esa lógica no encaja en la mente de un líder militar, ¿cierto? Pero ¿cómo con 300 voy a luchar en contra de miles y miles y miles? Yo estoy contigo, le dice el Señor. ¿Y qué hace este hombre? Vaya un ratito allá a Jueces capítulo 6. No voy a entrar en cada uno de ellos en detalle, pero este me llama la atención precisamente porque es un pasaje que muchos de los cristianos abrazamos de una manera tan especial y lo usamos para estar pidiendo y demandando señales al Señor. Y yo en este día, sinceramente, yo quiero afianzar su fe en el Dios. Amén. Vaya aquí al libro de Jueces, Josué, y luego sigue el libro de Jueces, capítulo 7. En el capítulo 6 específicamente, versículos 33 en adelante. Jueces capítulo 6, versículos 33 en adelante. Poco tiempo después, los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo de Oriente formaron una alianza en contra de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu del Señor se apoderó de Gedeón. Y Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas. Y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. También envió mensajeros por todo Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí para convocar a sus guerreros, y todos ellos respondieron. Después de que el Espíritu estaba en él,
Gedeón le dijo a Dios: si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada, como el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó temprano en la mañana, a la mañana siguiente exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. Luego Gedeón le dijo a Dios, fíjense muy bien las palabras que: por favor, no te enojes. O sea, realmente él sabía muy bien que estaba metiéndose en un terreno muy difícil con Dios. Por favor, no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez que la lana se quede seca mientras que el suelo alrededor esté mojado con el rocío. Así que esta noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió. A la mañana siguiente la lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío. ¿Se dan cuenta? Dios hizo lo que Gedeón pidió, no porque reciba órdenes de Gedeón, simple y sencillamente que en su misericordia y por la testarudez del corazón de Gedeón, el Señor muchas veces, por su gracia infinita, a veces nos concede, pero no es su procedimiento. Jesús dijo estas palabras claramente: bienaventurados los que sin ver creen. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo aquí está hablando de un líder que realmente no tiene fe, pero que su fe es medio wishy-washy? Dios no quiere esa fe con nosotros. Así que por favor, basta de pedirle señales al Señor y simple y sencillamente, sin conocer todos los resultados, obedezca ciegamente cuando el Señor le dice: esto es lo que quiero que hagas aquí en su palabra. Esa es la clase de hombres y de mujeres que Dios busca, no que pidan señales. Cuando a Jesús en el Nuevo Testamento vemos que le pidieron una señal los fariseos para poder creer en lo que él decía, ¿qué les dijo? Me piden señal, generación adúltera, generación corrupta. Me piden señal, ¿saben qué señal les voy a dar? La misma que ya se dio, la señal del profeta Jonás. En otras palabras, Jonás estuvo en el pez 3 días. Y después fue expulsado. La señal del Señor era que iba a estar en la tumba 3 días y luego resucitaría. Esa es la única señal que nosotros necesitamos. La tenemos, la creemos. Eso es todo lo que necesitamos. Cuando el Señor en su palabra nos indique: necesito, hijo, hija, que tú hagas esto, y aquí está explícito, para demás, obedezcamos, porque nuestro Señor nos lo está pidiendo. Este líder confió en el Señor después de las pruebas, pero aún con todo eso pudo ver la mano de Dios obrar. Veremos a Barak. Barak es desconocido aquí en la Escritura. Nada sabemos de su pasado o su formación. Simplemente vemos que Dios prometió a este hombre y al pueblo de Israel entregar a los enemigos en sus manos. Lo hizo a través de una mujer que era profetisa. Ella hablaba por Dios. No solamente eran hombres, muchos de los profetas también había mujeres como Débora. Y Débora y Barak juntos hicieron una buena mancuerna. La razón por la que estaban juntos es porque, aunque Barak de alguna otra manera era a quien Dios iba a utilizar, no quería que Barak se enorgulleciera a sí mismo pensando que por su inteligencia iban a conquistar a estas naciones paganas. Al contrario, usó una mujer para demostrarle que juntos hacemos la fuerza. Y esta mujer hablaba por Dios. Y Barak le dijo a Débora: Débora, mira, tú hablaste por Dios, tú me has traído palabra del Señor, vente conmigo, vamos juntos. Y juntos se enfrentaron. Y fue a través de esta mujer que cuando derrotaron a uno de los reyes, Sísara, de los reyes enemigos, ella fue la que se acercó a cortarle la cabeza. O sea, no había ninguna duda. No podía Barak levantarse el cuello diciendo: yo derroté a Sísara y a todo el ejército. Y como estos podemos ver otros aspectos. Vemos a Sansón, por ejemplo. Todos nos acordamos de Sansón, pero no nos acordamos por las buenas cosas que pudo haber hecho. Siempre decimos Sansón y Dalila, su debilidad. No lo podemos separar. No le perdonamos una, así somos todos. No le perdonamos una. Sansón, aparte de tener debilidad ante las mujeres, sobre todo mujeres paganas como Dalila, Sansón había sido prometido por Dios.
Y le había dicho a los propios padres que él liberaría a Israel, él mataría a muchos de los filisteos. Desde el principio era una victoria anunciada por Dios, dada a él. De alguna otra manera, Sansón, con todo, menospreció lo que Dios le había dado como una promesa de que él cumpliría, pero fueron a través de las circunstancias difíciles que vivió que pudo darse cuenta que el Señor hablaba en serio. Usted conoce la historia de cuántas veces Dalila le decía, dame el secreto de tu fuerza. Y él sencillamente le daba, salía por la tangente, decimos por ahí, ¿no? Le daba varias cosas. Y ella, como toda mujer, sabía muy bien guiar al hombre, guiar. Y le dice, ay, tú no me quieres. Me dijiste puras mentiras, dijiste que me amabas. A ver, si de verdad me amas, dime cuál es el secreto de tu fuerza. No es que ella quisiera saberlo. Eran quienes estaban pagándole, que eran los filisteos, los que querían saber cuál era el secreto de la fuerza. Finalmente le confiesa la verdad y le dice que es su cabello, porque el voto nazareo que había hecho le daba la fortaleza. Hasta que al final de cuentas le hizo unas trenzas ahí, pejito, para que se durmiera, y con unas tijeras que tenía por ahí le cortó cada una de sus trenzas. Entonces cuando ella dice, Sansón, los filisteos, él como siempre se levantaba para pelear. En ese momento se dio cuenta que el Espíritu del Señor lo había abandonado y fue encarcelado. Le sacaron los ojos, pero el cabello lo fue creciendo. Y el día menos esperado, cuando lo trajeron ante el templo donde estaban reunidos la gran mayoría de los líderes de los filisteos y tantos otros grupos, Sansón fue traído para hacerme reír de cada uno de ellos. ¿Y qué sucedió ahí? Simple y sencillamente ocurrió esto. Él se paró y le pidió a uno de los niños que estaba ahí que lo pusiera cerca de los dos pilares que sostenían el templo, el techo del templo. Y sabiendo que el Señor había vuelto a él, recordó la promesa. Empujó como pudo esos pilares y provocó un terremoto en la estructura y cayeron todas esas pesadas losas y mataron a todas las personas que estaban, incluyendo al propio Sansón. Se cumplió la promesa del Señor. Es bueno que recordemos a Sansón que al final de cuentas, en el último momento de su vida, entró en sus 5 sentidos y se dio cuenta del poder grande que Dios tiene. Hermanos, así como estos hombres, por eso el escritor de Hebreos se toma el tiempo para hablar de él, de Sansón, de Jefté, que también precedió a Sansón como juez de Israel, y su responsabilidad fue someter a los amonitas, uno de los enemigos de Israel, y cómo Dios lo utilizó a cada uno de ellos. Menciona también a David con todo y las fallas que pudo haber tenido David, siguió siendo un hombre conforme a su corazón. Y termina hablando de alguien que no era juez, o fue el último juez de Israel, perdón, si era juez, el último juez de Israel, que era Samuel, escritor de esos 2 libros que llevan su nombre, donde mostró acerca de él. Él no ganó victorias en el aspecto de que no era un guerrero militar o como los demás jueces, pero lo que hizo Samuel fue maravilloso. Fue fiel a Dios hasta el último momento de su vida. Fue una persona con un carácter firme hasta el último momento de sus vidas. Por eso cuando leemos este pasaje y leemos estos versículos aquí, después del versículo 32, dice lo que hicieron estos hombres. Dice, por la fe estas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido, cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego. Cuando hablamos de cerraron bocas de leones, nos acordamos de Daniel, ¿verdad? Que fue en el foso de los leones y cómo el ángel cerró la boca de los leones. Aquí está mencionado, sin mencionar su nombre, Daniel. Apagaron llamas de fuego. ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel? Sadrach, Mesach, Abednego. De qué manera el Señor no permitió que ninguna de sus ropas se consumiera con el fuego y ellos quedaran ilesos. Escaparon de morir al filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. El versículo siguiente dice, además hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. ¿Recuerda usted cómo el profeta Elías resucitó muerto y también Eliseo resucitó muerto y cómo muchos muertos fueron vueltos a la vida, regresados a sus propias madres como la viuda de Naín? Está mencionando a esas gentes. Sin embargo, otros, y marquen su Biblia la palabra otros, porque junto con estos otros, quizá ustedes y yo estemos aquí. Otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad.
Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espadas fueron laceradas con látigos. Y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Y algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra. Y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. ¿Se dan cuenta? De esta lista de personas, algunos lograron alcanzar grandes victorias, pero otros sufrieron las consecuencias y no recibieron las promesas en vida de lo que esperaban. Porque aquellos que recibieron victorias y aquellos que murieron en este proceso, todos ellos lo hicieron porque tienen un carácter firme que era alimentado gracias a la fe firme que habían tenido en Dios, que enviaría al Mesías prometido. Todos aquellos, de alguna otra manera, aunque algunos en vida recibieron algunas cosas, la gran mayoría no ha recibido lo prometido. Hasta el día en que el resto de los otros, que somos ustedes y yo, podamos nosotros terminar nuestro trabajo aquí en la tierra y juntamente con aquellos recibir la promesa gloriosa de estar ante la presencia misma del Señor Jesucristo. Me encanta lo que dice el versículo 38. Versículo 38 lo dice de una manera tan clave y esta para mí es ese rasgo de carácter que debemos repetir. Dice el versículo 38: este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación, aunque nunca ninguno recibió todo lo que Dios les había prometido. ¿Por qué? Ve el versículo 40. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros. La perfección, cámbiala por la palabra salvación. Esa salvación que usted y yo tenemos por fe en Cristo Jesús, cuando un día podamos nosotros recibir ese hermoso, glorioso premio de que Pablo dice, ciertamente olvidando todo lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. La meta del supremo llamado, del premio glorioso, esa recompensa de poder estar siempre delante del Señor Jesucristo. Hermanos, tengamos una fe firme. Porque si tenemos una fe firme, entonces vamos a lograr perseverar cuando vengan los momentos difíciles en nuestra vida. Ya sea que se trate de un problema matrimonial o se trate de un problema y una circunstancia dura, económica, o los problemas del país. Y cuando logramos tener esa perseverancia, generaremos esa paciencia que nos va a moldear el carácter que tenemos que tener. Ese carácter que Dios está buscando desesperadamente en aquellos que dicen ser sus hijos e hijas. Un carácter maduro es lo que debemos desarrollar. Y esa debe ser nuestra petición en esta mañana. El que podamos nosotros poder mostrar con ejemplo a aquellas nuevas generaciones que vienen de qué manera nosotros vivimos nuestra fe. Usted va a escuchar las palabras de un canto maravilloso en este momento. Un canto que para mí realmente me hace reflejar en esencia lo que dice el capítulo 11 de Hebreos. Y al estar escuchando en este canto, medite en las palabras de este hermoso canto. ¿Sabe por qué? Porque realmente nos está diciendo que la muerte de aquellos que han precedido nuestras vidas no fue en vano. Dios considera valiosa la muerte de aquellos que se van adelantando de este mundo delante de nosotros. Pero aún a ellos les espera la gloriosa recompensa de una salvación total y única. Y un día, cuando estemos ante aquel escenario, experimentaremos la gloriosa presencia del Señor todos juntos. Escucha este canto antes de concluir con esta lección.